Mateo tenía 40 camiones bajo su mando, pero no podía mover su propia vida ni un centímetro hacia La Paz. Miraba el GPS de su pantalla, pero el que estaba perdido era él. ¿De qué sirve que todo llegue a tiempo a su destino si tú te estás quedando atrás? El sonido de los camiones nunca terminaba, ni de día ni de noche. Mateo Aranda, 42 años, analista de logística en uno de los centros de distribución más grandes de la región, había aprendido a dormir con ese ruido de fondo como otros aprenden a dormir con lluvia, solo que la lluvia descansa. Los camiones no, y Mateo tampoco. Su jornada comenzaba a las 7 de la mañana con 2 teléfonos sobre la mesa, uno de la empresa, negro y sin funda porque no había tenido tiempo de comprar una, y uno personal, con la pantalla rajada desde hacía 4 meses porque tampoco había tenido tiempo de arreglarlo. Sobre esos 2 teléfonos descansaba el peso de 40 rutas activas, 200 puntos de entrega y una cantidad de variables que cambiaban cada hora. El camión que se había quedado sin combustible en la ruta norte, el conductor que había llamado enfermo, el cliente que exigía reparación por un retraso de 30 minutos, que no había sido culpa de nadie. Mateo resolvía, siempre resolvía, era para eso que lo pagaban. Lo que nadie pagaba era el precio de resolver todo eso, 8 horas al día, 5 días a la semana. Más los fines de semana cuando había contingencias, que siempre había contingencias. Ese precio lo pagaba él solo, en silencio, con el cuerpo tenso desde el cuello hasta los riñones, y una mandíbula apretada que el dentista le había dicho 3 veces que iba a terminar con los dientes rotos si no aprendía a relajarse. Aprender a relajarse. Mateo había anotado eso en su teléfono personal, entre un recordatorio de pagar el seguro del coche y una nota sobre una reunión que había olvidado reprogramar. La nota decía, aprender a relajarse. Llevaba ahí 8 meses sin que él la hubiera vuelto a abrir. Vivía en un apartamento de 3 habitaciones en un edificio de clase media que quedaba a 40 minutos del trabajo en coche, o a 1 hora y 20 en transporte público, lo que hacía que el coche no fuera un lujo, sino una necesidad, o al menos así lo había justificado cuando lo había comprado 3 años atrás. Era un coche que todavía debía en gran parte, con una cuota mensual que sumada al seguro y a la gasolina representaba una porción de su salario que prefería no calcular con exactitud, porque cuando lo hacía, el número lo dejaba sin aire. Además del coche estaba la tarjeta de crédito principal, que tenía un saldo que había crecido con la lentitud constante de las cosas que crecen cuando nadie las mira. Las cenas de cumpleaños que no podía negarse a pagar. Los viajes de fin de semana que eran necesarios para descansar del trabajo, pero que en realidad solo trasladaban el estrés a otro lugar con mejor vista. Los gadgets que había comprado, convencido de que iban a mejorar su productividad y que llevaban meses en un cajón sin usar. Estaba también la tarjeta secundaria que usaba para emergencias y que en los últimos 12 meses había usado para todo menos para emergencias. Y estaba el banco. El banco siempre estaba. Llamaba en los momentos más inconvenientes con esa amabilidad artificial de los operadores de cobro que han aprendido a sonar corteses mientras te aprietan, recordándole que el pago mínimo de tal fecha estaba pendiente o que su límite de crédito estaba al 90% y que si necesitaba ampliarlo, podían gestionar eso en menos de 24 horas. Mateo siempre decía que lo pensaría. Nunca lo pensaba, simplemente colgaba y seguía trabajando. Su esposa se llamaba Carmen. Llevaban 12 años casados y un hijo de 9 años llamado Nico, que era la cosa más genuinamente alegre que había en la vida de Mateo, y que por eso mismo era lo que más culpa le daba, porque Nico pedía tiempo y Mateo no tenía tiempo,
Nico pedía que fueran al parque y Mateo tenía que revisar los informes del lunes. Nico pedía que jugaran en la consola y Mateo respondía, ahora no, más tarde, este fin de semana, la próxima semana. Carmen no pedía. Carmen había dejado de pedir hace tiempo, que es lo que hacen las personas cuando aprenden que pedir produce decepción. Había pasado por las etapas que atraviesan las esposas de los hombres que se pierden en el trabajo. Primero, la queja directa, que Mateo escuchaba pero no escuchaba de verdad, porque siempre había algo más urgente. Luego el silencio como protesta, que Mateo interpretaba como aceptación, porque era más cómodo interpretarlo así. Y finalmente esa quietud diferente, que ya no era protesta sino simplemente adaptación, el ajuste interior de quien ha entendido que la situación no va a cambiar sola, y que esperar que cambie solo produce más dolor. Carmen había llegado a esa quietud sin que Mateo lo hubiera notado. Ese era quizás el problema más serio de todos, más serio que la deuda y que el estrés y que las noches sin dormir. Que las personas que más importaban en su vida se estaban adaptando a su ausencia con tanta eficiencia que ya no pedían que estuviera presente. Ahora simplemente esperaba con esa paciencia cansada de quien espera sin saber muy bien qué está esperando. Un martes por la noche le había dicho a Mateo, sin drama, sin acusación, con esa calma que es más difícil de escuchar que el grito, «Mateo, ¿cuándo fue la última vez que llegaste a casa antes de que Nico se durmiera?» Mateo había abierto la boca y se había dado cuenta de que no recordaba. No era que hubiera sido hace mucho, era que genuinamente no lo recordaba. El martes de la ruptura llegó sin previo aviso, como llegan casi todas las rupturas. Era la tercera semana del mes y Mateo llevaba 4 días con menos de 5 horas de sueño por noche por un problema de rutas que había requerido reprogramación total del sistema. Eran las 9:15 de la noche. La mayoría de sus compañeros ya se habían ido. La pantalla delante de él mostraba 42 alertas activas, 11 de ellas marcadas en rojo. El teléfono de la empresa sonó por 7ª vez en la última hora. Era el cliente de la ruta norte. Había habido un error en la documentación de una entrega. El cliente estaba furioso, quería responsables. Quería soluciones inmediatas para un problema que llevaba gestándose 3 días y que Mateo había escalado 2 veces sin que nadie por encima de él lo hubiera resuelto. Ahora era su problema. Siempre terminaba siendo su problema. Mateo anotó los datos, prometió llamar antes de las 10 con una solución, colgó y se quedó mirando la pantalla en silencio. En ese silencio de 9:15 de la noche, en una oficina vacía, con el sonido lejano de los camiones entrando por la ventana, algo en Mateo se dio. No fue dramático, no hubo lágrimas. Fue más parecido al sonido que hace una viga cuando lleva demasiado peso durante demasiado tiempo. Un crujido sordo, casi imperceptible, que solo escucha quien está justo al lado. Mateo se levantó. Salió al pasillo, bajó las escaleras en lugar de tomar el ascensor porque necesitaba moverse. Y al llegar al vestíbulo del edificio se encontró con don Manuel. Don Manuel tenía 68 años y era el guardia de seguridad del turno noche en el centro de distribución desde hacía 3 años. Antes de eso, había sido camionero durante 40 años. Recorriendo rutas que Mateo ahora gestionaba desde su pantalla, pero que don Manuel había recorrido con las manos en el volante y los ojos en la carretera. Era un hombre de pocas palabras, de esas pocas palabras que pesan porque han sido elegidas con cuidado. Mateo lo había observado durante semanas sin hablar realmente con él, notando esa quietud particular que irradiaba sin esfuerzo, sin performance, sin la pose de alguien que está intentando parecer tranquilo. Era la tranquilidad de alguien que genuinamente lo era,
que había llegado a ese estado no por ausencia de problemas, sino por una relación diferente con ellos. Y eso, en el contexto del centro de distribución, donde todo era urgencia y ruido y presión constante, resultaba tan llamativo como un silencio en medio de una tormenta. Caminaba despacio y sin apuro. Miraba a la gente de frente, y tenía una paz en el cuerpo que Mateo había notado desde el primer día sin saber cómo nombrarla. «Buenas noches», dijo Mateo, más por inercia que por ganas de hablar. Don Manuel lo miró con esa atención que tiene la gente que no está mirando el teléfono mientras habla contigo. Lo miró de verdad y dijo: «Se ve cansado, muchacho. No de hoy, de hace tiempo». Mateo iba a decir que estaba bien. Era la respuesta automática, la que salía sin pensar, la que había dicho cientos de veces ese año. Pero algo en la manera en que don Manuel lo había mirado hizo que la respuesta automática no llegara. En su lugar llegó la verdad. «Estoy cansado», dijo, «y no sé cuándo empezó». Don Manuel asintió. Se recostó contra la pared con esa calma de quien no tiene prisa de llegar a ningún lado y dijo: «¿Puedo preguntarle algo sin que se ofenda?» «Adelante. ¿Cuántas cosas tiene usted que no necesita pero que está pagando?» Mateo frunció el ceño. La pregunta lo había tomado desprevenido. Pensó en el coche, en las tarjetas, en las suscripciones de servicios que se cobraban automáticamente cada mes y que había dejado de usar, pero que seguían ahí porque cancelarlas requería tiempo y él no tenía tiempo. En los seguros que había contratado en momentos de incertidumbre y que renovaban solos, en las membresías del gimnasio al que no iba desde hacía 7 meses. «No lo sé con exactitud», dijo honestamente. Don Manuel sonrió, no con burla, con reconocimiento. «Yo tampoco lo sabía», dijo, «hasta que me di cuenta de que estaba trabajando 3 semanas al mes para pagar cosas que me hacían sentir que estaba viviendo bien, y una sola semana para vivir de verdad. Entonces empecé a preguntarme para qué necesitaba esas cosas». Mateo no respondió inmediatamente. Había algo en esa frase que requería tiempo, como esas frases que escuchas y que necesitan posarse antes de que puedas entenderlas de verdad. Don Manuel continuó, no en tono de lección, sino en tono de conversación, de alguien que cuenta lo que le pasó sin pretender que lo que le pasó a él tenga que pasarle a todos. «Cuando dejé de manejar camiones, me quedé con muy poco. Una pensión que no era mucho. Un cuarto en casa de mi hija mientras buscaba algo mío, y la costumbre de 40 años de calcular exactamente lo que necesitaba para llegar de un punto a otro sin quedarse sin combustible en el camino. Esa costumbre me salvó. Empecé a aplicarla a mi vida entera, no solo a las rutas, y descubrí que cuando uno elimina lo que no necesita, lo que queda, tiene un valor que antes no podía ver porque estaba tapado por todo lo demás. Mateo escuchó. No tenía otra cosa que hacer a las 9:30 de la noche en el vestíbulo de su trabajo, con 42 alertas esperándolo arriba y una promesa de llamar antes de las 10 que iba a cumplir, porque siempre cumplía, aunque eso lo destruyera. Pero escuchó. Y algo de lo que escuchó se quedó. Esa noche, en el coche de regreso a casa, Mateo hizo algo que no había hecho en mucho tiempo. Apagó la radio. Manejó en silencio. Y pensó. La primera lección que don Manuel le había dado sin llamarla lección era esta. El desorden financiero no es solo un problema de dinero. Es un problema de claridad. Cuando no sabes exactamente qué estás pagando, cuánto estás debiendo y para qué estás trabajando, el estrés no viene solo de la falta de dinero, viene de la niebla, de no poder ver el camino porque tienes demasiadas cosas bloqueando la vista. Durante la semana siguiente, Mateo hizo algo que le tomó 2 horas y que debería haber hecho 2 años antes. Se sentó con un cuaderno,
no con una aplicación, sino con un cuaderno físico y un bolígrafo, y escribió todo lo que salía de su cuenta cada mes. No solo los gastos grandes, todo. Las suscripciones pequeñas, los pagos automáticos, los seguros, las cuotas, los servicios que se habían instalado solos en su tarjeta sin que él lo recordara con claridad. Cuando terminó, el número que vio en el papel era mayor de lo que esperaba. No era que cada gasto individual fuera escandaloso, era que la suma de todos ellos juntos, visibles, en un solo lugar por primera vez, mostraba un patrón que Mateo no había querido ver, porque verlo requería hacer algo al respecto. Y hacer algo al respecto requería admitir que había estado viviendo de una manera que no correspondía a lo que realmente tenía, construyendo una apariencia de comodidad sobre una base de deuda que se pagaba con trabajo que quitaba tiempo a lo que importaba. Era un círculo perfecto y perfectamente agotador. Trabajar más para pagar las cosas que compraba para sentir que el trabajo valía la pena. No porque hubiera nada ilegítimo ahí, sino porque verlo todo junto, en un solo lugar, sin la distorsión que produce ver los gastos de uno en uno y en días diferentes, producía una claridad brutal sobre la diferencia entre lo que ganaba y lo que quedaba real en su vida después de pagar todo eso. De esa lista salió la segunda lección, que don Manuel le explicó la noche siguiente cuando Mateo volvió a encontrarlo en el vestíbulo. Separa lo que necesitas de lo que compraste para sentirte bien. No son la misma cosa. Lo que necesitas es lo que, si desaparece, tu vida se detiene. Lo que compraste para sentirte bien es lo que, si desaparece, solo desaparece una sensación. Y las sensaciones, dijo don Manuel con esa voz pausada de quien ha aprendido las cosas en la carretera y no en un libro, cuestan más de lo que valen. Mateo canceló 6 suscripciones en una sola tarde, 4 servicios de streaming de los cuales usaba activamente uno, una membresía de gimnasio, una aplicación de productividad que le había prometido organizar su vida y que llevaba meses sin abrir. Ninguna de esas cancelaciones cambió su vida de manera inmediata, pero el gesto de hacerlas produjo algo que no esperaba, una sensación de control. Como cuando se despeja un escritorio lleno de papeles y de repente puedes ver la superficie de madera debajo. El escritorio es el mismo, pero se siente diferente. La tercera lección llegó un sábado. Mateo estaba mirando el coche en el estacionamiento cuando se preguntó, por primera vez, con honestidad real, si lo necesitaba de esa manera o si lo tenía, porque en algún punto de su vida había decidido que un coche así era lo que correspondía tener. La respuesta honesta lo incomodó, porque la respuesta honesta era que había comprado ese coche para que la gente en el trabajo pensara que le iba bien, no porque lo necesitara para vivir mejor. Y ese coche, que todavía debía en gran parte, era la razón principal por la que su margen financiero era tan estrecho. No lo vendió de inmediato. Esas decisiones no se toman en un día. Pero empezó a contemplarlo como posibilidad, que ya era un cambio enorme en relación a los meses anteriores, cuando la sola idea de cambiar el coche le habría parecido un retroceso. La cuarta lección fue sobre el tiempo. Don Manuel se la dio una noche mientras Mateo le preguntaba cómo había podido vivir tantos años lejos de la familia por las rutas largas. Don Manuel respondió sin dramatismo. Uno aprende a valorar el tiempo cuando entiende que es la única cosa que no se puede recuperar. El dinero va y viene, el tiempo solo va. Y la gente que vive para acumular cosas generalmente descubre demasiado tarde que lo que acumuló no puede devolverle las horas que gastó acumulándolo. Mateo pensó en Nico, en la nota de su teléfono que decía aprender a relajarse y que llevaba 8 meses sin abrir,
Pensó en Carmen esperando con esa paciencia cansada que era peor que cualquier reproche, y empezó a hacer algo tan simple que le avergonzaba no haberlo hecho antes. Empezó a apagar el teléfono de la empresa a las 6 de la tarde. No todos los días. Al principio, solo 2 o 3 veces por semana cuando no había contingencias activas. Pero esas 2 o 3 veces por semana fueron suficientes para que Nico notara que su padre llegaba a casa antes de que se durmiera. Suficientes para que Carmen lo mirara de una manera diferente una noche mientras cenaban juntos, sin teléfonos, sin pantallas, con el ruido de fondo de Nico contando algo del colegio que a Mateo le importó de verdad escuchar. La quinta lección fue la más difícil. Llegó en forma de burla. Sus compañeros de trabajo habían empezado a notar los cambios. Mateo ya no salía a los almuerzos del grupo en el restaurante caro de la esquina. Llevaba su comida en un recipiente de plástico que preparaba la noche anterior, una costumbre que Carmen había adoptado con entusiasmo cuando Mateo le había explicado los números. Sus compañeros lo llamaban tacaño. Lo decían con esa risa incómoda de quien en realidad está señalando algo que le incomoda en sí mismo. Le preguntaban si había quebrado, si Carmen le había cortado el dinero, si se había vuelto raro. Mateo sonreía, no respondía, y pensaba en algo que don Manuel le había dicho una noche con esa calma de quien lleva décadas habiéndole dado la vuelta a las cosas. La gente que se burla de quien gasta menos generalmente lo hace porque quien gasta menos les recuerda que ellos podrían gastar menos también, y eso les resulta incómodo. No te están criticando a ti. Están hablando de ellos mismos. La sexta lección fue sobre el valor real de las cosas. Un sábado, Mateo puso en venta online 3 objetos que llevaban más de un año sin usarse en casa. Una cámara fotográfica que había comprado con la intención de aprender fotografía y que nunca había sacado de la caja, una bicicleta estática que había durado 2 semanas de entusiasmo antes de convertirse en un perchero caro, y una tablet de última generación que había comprado para Nico, y que Nico había usado 3 veces antes de volver a la consola de siempre. En menos de 2 semanas había recuperado una cantidad de dinero que fue directamente a reducir el saldo de la tarjeta de crédito principal. No era una solución total, pero fue el primer momento en que Mateo sintió que las cosas se movían en la dirección correcta, que él estaba tomando decisiones activas sobre su propia vida en lugar de simplemente reaccionar a lo que le llegaba. La séptima lección, la más poderosa de todas, llegó de una pregunta que don Manuel le hizo sin preámbulos una noche fría de miércoles. ¿Cuánto necesitaría para sentirse libre, Mateo? Mateo pensó en números grandes. Pensó en el saldo del banco, en la cifra del apartamento, en un número abstracto que siempre había asociado vagamente con la libertad, pero que nunca había definido con exactitud. Don Manuel movió la cabeza despacio. No le estoy preguntando cuánto necesita para ser rico. Le pregunto cuánto necesita para no tener miedo, para que si mañana su empresa hace recortes y lo llaman a su oficina, usted salga de esa reunión y no entre en pánico. ¿Cuánto es ese número? Mateo no tenía la respuesta, pero entendió la pregunta. Y entender la pregunta fue suficiente para cambiar la dirección de todo lo que siguió, porque la libertad financiera que don Manuel describía no era un número enorme e inalcanzable, era un colchón. Era la diferencia entre vivir en el filo, donde cualquier imprevisto se convierte en catástrofe, y vivir con margen, donde los imprevistos son inconvenientes que se resuelven sin destruir el equilibrio de todo lo demás. Ese colchón no requería ganar más. Requería gastar menos en lo que no importaba para poder guardar algo en lo que sí importaba.
Muchos viven para pagar facturas, pero pocos viven para crear recuerdos. Si estás listo para soltar la carga que no te pertenece, escribe en los comentarios: mi paz no tiene precio. Leamos cuántos somos buscando una vida más simple. Pasaron 8 meses desde aquella primera noche en el vestíbulo. Mateo no se había hecho rico. Su salario era el mismo. Vivía en el mismo apartamento y trabajaba en el mismo centro de distribución con los mismos 40 camiones bajo su responsabilidad. Pero había cancelado la mayoría de las deudas de la tarjeta secundaria. Había cambiado el coche por un modelo más antiguo y sin cuota mensual, y había destinado el dinero de la diferencia a construir una reserva que por primera vez en años tenía un número real y concreto. Había recuperado las noches de los martes y los jueves para Nico, noches que el niño había empezado a llamar las noches de papá, con una naturalidad que a Mateo le dolía y le alegría en proporciones iguales. Y había dormido, por primera vez en mucho tiempo, con el teléfono de la empresa apagado desde las 6 de la tarde hasta las 7 de la mañana siguiente. El día de los recortes llegó en noviembre. La empresa anunció reestructuración, reducción de personal en varios departamentos, reuniones con recursos humanos que se extendieron durante 3 días y que llenaron la oficina de ese silencio tenso de quien espera una sentencia. Los compañeros que habían llamado tacaño a Mateo llegaban cada mañana con los ojos de quien no había dormido. Hablaban en voz baja sobre hipotecas, sobre colegios de hijos, sobre deudas que no podían cubrir si el sueldo desaparecía. La cafetería del edificio, que normalmente tenía conversaciones sobre partidos y series, tenía ahora conversaciones sobre supervivencia. Mateo escuchó. Sintió el peso de esas conversaciones porque no era ajeno a ellas. Había estado en ese lugar hacía menos de 1 año. Conocía ese miedo desde adentro, pero cuando llegó su propia reunión con recursos humanos y el gerente le informó que su posición no estaba en riesgo, pero que sus responsabilidades iban a cambiar con el ajuste del equipo, Mateo asintió, hizo las preguntas pertinentes y salió de la reunión sin que su pulso se hubiera alterado de manera significativa. Esa noche, al pasar por el vestíbulo, don Manuel lo estaba esperando con su café de siempre. «¿Cómo le fue?», preguntó. «Bien», dijo Mateo. Y por primera vez en años, cuando decía bien, era verdad. Don Manuel sonrió, asintió despacio, y dijo algo que Mateo guardó con el cuidado con que se guardan las cosas que merecen ser guardadas. «El dinero que no tienes te esclaviza. El dinero que no necesitas te libera. La diferencia entre los dos no es la cantidad, es la claridad». La noche antes de los resultados finales de la reestructuración, Mateo se sentó en el sofá con Nico, dormido a su lado, después de haber visto juntos una película. Carmen estaba en la cocina terminando de ordenar. El apartamento olía a la cena de esa noche. Afuera había ruido de calle, el ruido normal de una ciudad a las 9 de la noche que Mateo siempre había escuchado como fondo irrelevante y que esa noche, por alguna razón, escuchó como lo que era. La prueba de que la vida seguía pasando fuera y que lo que importaba estaba adentro. Pensó en don Manuel, en las 7 lecciones, que no habían sido lecciones, sino conversaciones, en el cuaderno con los gastos, en el coche vendido, en las noches de los martes y los jueves, y pensó que 1 año antes, en esa misma situación con la empresa en crisis, habría estado despierto a las 2 de la mañana, con el teléfono en la mano, revisando noticias del sector y calculando escenarios. Y que esa noche, en cambio, apagó la lámpara del sofá con cuidado para no despertar a Nico, fue a la cocina a darle las buenas noches a Carmen y durmió. Si llegaste hasta aquí, hay algo que necesitas escuchar. El problema de Mateo no era que ganara poco,
era que vivía como si ganara mucho más de lo que ganaba, pagando el precio de una imagen que nadie le había pedido que mantuviera. La trampa del consumo no es que sea cara, es que es invisible. Los gastos pequeños, las cuotas que parecen manejables, las suscripciones de 90 centavos que se multiplican, los caprichos que se justifican porque uno trabaja duro y merece un premio. Todo eso se acumula de manera silenciosa hasta que un día miras el saldo de tu cuenta y te preguntas en qué se fue todo. Y la respuesta honesta es que se fue en pequeñas decisiones que en el momento parecían insignificantes. La riqueza no es lo que acumulas, es de lo que puedes prescindir sin perder la calma. Es saber que si mañana algo falla, tienes margen, que no estás en el filo permanente donde cualquier imprevisto es una catástrofe, que puedes apagar el teléfono a las 6 de la tarde y sentarte a cenar con tu familia sin que el mundo se derrumbe. Eso no requiere un salario enorme, requiere claridad sobre lo que importa y valentía para eliminar lo que no importa aunque los demás no entiendan por qué. Escribe en los comentarios, mi paz no tiene precio, para ti. Para la versión de ti que lleva demasiado tiempo corriendo sin saber exactamente hacia dónde. Para quien trabaja duro y merece vivir de verdad lo que construye, no solo pagar el costo de haberlo construido. Comparte este video con ese amigo que llega a fin de mes sin entender por qué, con ese compañero de trabajo que gana bien pero vive estresado, con cualquier persona en tu vida que esté confundiendo el precio de las cosas con su valor real. Hay una frase que don Manuel le dijo a Mateo la última vez que hablaron antes de que don Manuel se jubilara del turno noche. Una frase que Mateo escribió en el mismo cuaderno donde había anotado los gastos, porque le pareció que merecía el mismo tipo de atención. La vida simple no es para los que tienen poco, es para los que entendieron que tener mucho de lo que no importa es la forma más cara de estar vacío. Eso es lo que Mateo había aprendido, no en un curso, no en un libro de autoayuda, en el vestíbulo de un centro de distribución a las 9 de la noche, hablando con un hombre que había conducido camiones durante 40 años y que caminaba con la paz que Mateo había tardado demasiado tiempo en aprender a buscar. Suscríbete al canal y activa la campanita porque cada semana hay una historia nueva, de una lección que puede cambiar algo en ti. Aquí no prometemos atajos, prometemos verdad. Y la verdad, como Mateo aprendió en el vestíbulo de un centro de distribución a las 9 de la noche, a veces la tiene el hombre que parece tener menos que nadie. Muchas gracias por dejarnos ser parte de tu día. Cuídate mucho, que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.